La pedagogía es, por definición, el estudio de la educación dentro de un marco sociocultural en el que otras disciplinas entregan su contribución para el entendimiento de los procesos que generan aprendizaje a partir de la enseñanza. En este sentido, cobra una importancia fundamental el conocimiento de los modelos didácticos que rigen esos procesos, pues mientras se desarrollan, se forman integralmente ciudadanos, utilizando discursos que responden a intereses sociales y políticos y que, por supuesto, persiguen un tipo de sociedad determinada. El poder de la educación es indiscutible en la creación de micro y macro sociedades, así como su propia ausencia marca un modelo social determinado. A lo largo de la historia, este es un hecho que se ha constatado. Por ello, la temática de este artículo pretende poner en valor la importancia del reconocimiento del propio modelo didáctico de cada docente, de cara a reconocer también la finalidad que tiene nuestra profesión en un mundo global y sus repercusiones en la creación de la sociedad en que vivimos. En un primer acercamiento al concepto de modelo didáctico, conviene distinguirlo de lo que es la descripción de la práctica y de la pura teoría. Podemos observar que es una teoría de las ciencias de la educación que sirve como modelo y análisis del actuar didáctico en el contexto escolar, aclarando las condiciones, las posibilidades y los límites del proceso, y considerando tanto aspectos teóricos como práctico-metodológicos. Es difícil imaginar un profesorado capaz de utilizar un modelo puro. Se define como válida la combinación de varios de ellos en función de la realidad en que se aplican, a pesar de que obviamente las elecciones personales basadas en la propia filosofía, la propia formación y la intencionalidad de la educación confiere a cada docente un estilo que, por supuesto, está marcado por un modelo didáctico más que por otros. Hay varias cuestiones a tener en cuenta. La primera hace referencia a cómo aprenden las personas. La segunda hace referencia a la forma más apropiada para aprender. Después queda reflexionar sobre ese misterio al que se enfrenta el docente en su acción sobre el aprendizaje de su alumnado. En adelante, asistiremos a la descripción de una investigación sobre la percepción que los futuros docentes tienen sobre su modelo didáctico, así como a la discusión de los resultados obtenidos en el formulario en que se basa, centrándonos especialmente en el lugar que en esos modelos ocupa la interrelación personal y la comunicación como entorno favorecedor del aprendizaje. Pero empezamos con un interrogante. ¿Qué es un modelo didáctico y cuál es la pertinencia de su identificación? Un modelo didáctico es una representación clarificadora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Conocer cuál es el modelo en que un docente se apoya propicia la mejora de su práctica, pues somete a reflexión la interacción e interdependencia de los factores que en esa práctica influyen. De un modo más simple, los modelos pueden ser definidos como intentos sistemáticos por ofrecer una respuesta general acerca de cómo debería realizarse el proceso de enseñanza y aprendizaje, implicando algún tipo de generalización. Parece relevante para un docente ser conocedor de cuál es la filosofía que rige su praxis, de cara a optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje, especialmente teniendo en cuenta que la magia que favorece la apropiación del conocimiento va a depender en gran medida de ello, igual que de la construcción específica de situaciones de aprendizaje que de cada modelo deriva. Aparte de lo anterior, existen motivos que nos llevan a afirmar que es preciso plantearse que un docente no puede solo dominar la materia que imparte, necesita también una competencia que supere esa materia y que le permita ayudar a convertirla en conocimiento en las demás personas. Entre esos motivos destacamos tres. Por una parte, procurar una enseñanza de calidad requiere cierta reflexión particular para producir la versión del conocimiento que se ofrecerá, algo para lo que no dota la propia materia enseñada. Por ejemplo, la física, como cuerpo de conocimiento, no incluye el modo en que ha de ser enseñada. El docente lo es, por otra parte, porque su alumnado se lo reconoce. Los niños llegan al conocimiento por muy diversos caminos, todos ellos personales, individuales, diversos. Para ayudar en su recorrido, el profesor precisa de métodos e instrumentos que le ayuden a transmitir la materia que conoce, procurando pedagógicamente planificarlos y guiar a sus alumnos en su aprendizaje. El docente no solo debe saber, sino debe saber hacer. El tercero de los motivos que vamos a destacar, entre los que el autor define, tiene que ver con el objeto último de la educación institucional, algo que por supuesto no solo es enseñar contenidos, tiene que ver con organizar su currículum, administrar el centro educativo, colaborar, decidir sobre la importancia de su materia en la formación integral de su alumnado, etc. Esta competencia profesional tampoco viene definida en el corpus teórico de la materia que el docente imparte. Es el momento de interrogarnos sobre qué aportan los modelos didácticos en esa optimización.
La respuesta indica que los modelos disponen de una doble vertiente, que les da un carácter de preacción interpretativa y estimadora de la pertinencia de las acciones formativas, a la vez que su visión de postacción nos facilita, una vez realizada la práctica, adoptar la representación mental más valiosa y apropiada para mejorar tanto el conocimiento práctico como la teorización de la tarea didáctica. Así, conocer cuál es el modelo didáctico que predomina en la acción docente supone un momento previo de diseño y un momento posterior de retroalimentación. La combinación reflexionada de ambas vertientes asegura el control sobre gran parte de los factores que han de tenerse en cuenta de cara a mejorar la enseñanza y el aprendizaje que de ella deriva. La relevancia de los modelos centrados en el contexto es clara en la organización del espacio. Abogan por una apropiación del contexto próximo como un escenario de aprendizaje y a las organizaciones fluctuantes de aula para favorecer ese aprendizaje, siempre predominando la interacción social. En segundo lugar, la intervención del alumnado, que se aprecia en todas las fases del aprendizaje, en la selección y en la resolución de situaciones problemáticas, en comunidad, con un producto final socialmente relevante, más que con productos individuales que satisfagan los intereses particulares. En tercer lugar, la finalidad de la programación y diseño de la enseñanza y el aprendizaje, que está en relación con la apropiación del entorno en circunstancias siempre sociales. La relevancia de los modelos centrados en el alumno es clara en también tres aspectos. La finalidad última como docentes en el sistema educativo, que se percibe como la formación integral del alumnado frente a opciones relacionadas con el poder transformador de la escuela. La programación, que es secundaria, tras la preocupación de atender a los intereses particulares de todos los alumnos. Y por último, el tipo de tarea que se programa, donde eligen la experimentación dentro del aula antes que la apropiación del entorno. Llega el momento de retomar el análisis desde la propia complejidad de los resultados. Parece clara la superación de los modelos centrados en el profesor, más ligados a la escuela tradicional, transmisora de conocimientos. En un mundo global, diverso, lleno de enigmas y con la necesidad de cambios a velocidades hasta ahora desconocidas, no parece lógico seguir educando con modelos decimonónicos en escuelas decimonónicas. Nuestro alumnado universitario, futuros docentes, así lo entiende y así parece estar conformando su praxis, superando ese modelo tradicional. Luego, como se justificaba en el marco teórico, construyen su docencia con modelos que se combinan y complementan, a veces más centrados en el alumno y a veces más preocupados por el contexto histórico, cultural y social. Es por ello que, tal y como vaticinaban, las respuestas estarían demostrando que los modelos centrados en el alumno y los modelos centrados en el contexto son los protagonistas de este análisis. En atención a los factores estudiados, nos gustaría recalcar que, dados los resultados, la finalidad de la escuela es diferente según se refiere a la institución o al papel individual del docente. Existe en el primer caso una interpretación más holística, aproximada a la transformación social más propia de los modelos ecológicos, encuadrados en los modelos centrados en el contexto. Si la interpretación se circunscribe al docente en sí, la aproximación tiende a la cercanía y se centra en el desarrollo personal del alumno, en una clara alusión a los modelos centrados en el alumno. Respecto del modo de programación y diseño de la tarea, también tenemos que comentar que, aunque está en concordancia mayoritariamente con los modelos centrados en el contexto, es cierto que el protagonismo del alumno, independientemente de que se refiera al modelo centrado en el alumno o al modelo centrado en el contexto, es un hecho constatable en los resultados obtenidos. Debemos hablar de la educación integral en la que tiene sentido el intelecto, pero también las emociones del niño. Se trata de tener en cuenta la naturaleza y el ritmo propio del niño, y el objetivo declarado por los pedagogos de la nueva educación es cohesionar la educación y la vida. Las tareas así planificadas persiguen la colaboración que conduce a la mejora de la comunidad utilizando la docencia y el enfoque de indagación compartido,
que transforme y mejore a la comunidad. El siguiente aspecto es la intervención en el aula y en el contexto. Sin duda, hemos avanzado hacia los modelos comunicativos interactivos, que dejan atrás al modelo centrado en el profesor, apropiándose de una práctica transformadora que utiliza el discurso como base de la interacción docente-discente y que en el desarrollo de la tarea instructiva aplique los componentes del modelo, logrando un discurso empático, clarificador y fluido, mediante el que el docente y estudiante construyen un clima social favorable al aprendizaje. El siguiente aspecto es el modo de evaluación. Requiere una mención especial el hecho de que, quizá como ocurría con la finalidad de la escuela, o justamente, precisamente por ello, se produce la dualidad entre la interpretación de los modelos centrados en el alumno y los modelos centrados en el contexto. Si bien se destaca la necesidad de evaluar el crecimiento personal de cada uno de los alumnos, también se hace referencia a la necesidad de valorar los productos finales socialmente relevantes, en detrimento de posturas individualistas y próximas a los modelos centrados en el profesor. En una primera lectura esto puede suponer una ligera contradicción. También es cierto que en un análisis más completo y en positivo, la combinación de ambas daría lugar a una evaluación que tiene en cuenta al individuo, pero en su desarrollo dentro del marco sociocultural en el que se desenvuelve. Es decir, un espacio educativo en el que caben todos. Se acerca así al diseño universal del aprendizaje, que parte de la variabilidad es la regla, no la excepción, basándose en que la variabilidad tiene la finalidad de diseñar en función de ella, de personalizar el aprendizaje. Respecto de la organización del espacio, parece que hay una clara asunción de los modelos centrados en el contexto, de cara a apropiarse del entorno y a buscar la solución de problemas sociales, en un acercamiento a los modelos ecológicos que presentan una escuela en directa relación con la comunidad, sus necesidades e intereses cotidianos, bajo una visión de trascendencia social. Esto ocurre en aulas y centros educativos que mantienen un flujo vivo con la comunidad en que se asientan, centros de puertas abiertas, que creen en la transformación que deriva de la educación. Y ello no encaja en estructuras espaciales rígidas ni en posiciones polarizadas de escucha-habla, sino en estructuras cambiantes que permiten diferentes tipos de trabajo en aula. Los espacios educativos de hace décadas ya no sirven al alumnado y a sus funciones de la actualidad. El sistema de aprendizaje ha cambiado, las competencias que precisan los niños ahora son diferentes y la diversidad impregna acciones y desempeños. Nuestro objetivo era descubrir la percepción del alumnado consultado sobre su propio modelo didáctico. Si bien es cierto que la población es escasa y localizada, lo que supone, sin duda, un límite en la generalización, es igualmente cierto que tiene una característica que puede servir como un marcador temporal. Su formación está localizada entre los años 2018 y 2022, un momento en el que se han producido hechos importantes en educación. Las modificaciones legislativas, como la aprobación de la LOMLOE y de numerosos decretos en educación, y las vivencias y también aprendizajes derivados de una pandemia que puso el foco en nuevas modalidades de enseñanza y aprendizaje. Esto los hace especialmente interesantes de cara a ver cuáles son sus filosofías profesionales. Los modelos didácticos, como se ha señalado, permiten comprender cómo se enseña y cómo se aprende, a fin de que el profesorado, como principal responsable, asuma cuál es la docencia, aplicando las teorías y los modelos más coherentes con su visión de saber, de la sociedad y de los desafíos de las comunidades educativas, atento siempre a la generación de modelos de desarrollo humano y sociotransformadores. No podemos olvidar la realista circunstancia de pluralidad y multiculturalidad que obliga al sistema educativo a abrirse a nuevas realidades identitarias, que al igual que en la propia sociedad aparecen en la microesfera del aula y del colegio. Esto obliga necesariamente a enfocarnos sobre nuevos modelos comunicativos, aquellos que están presentes en los modelos centrados en el alumno y en los modelos centrados en el contexto, y a nuevos modelos de trabajo, respetuosos con la personalización y con la transformación social que puede dirigir a la escuela como una institución intercultural para la paz. Y esto suele ocurrir en una clara separación entre los modelos más sociales y comunicativos sobre el modelo más tradicional de transmisión de información. Parece entonces que las nuevas generaciones de docentes están comprometidos con este cambio en la educación, procurando partir de los intereses de la comunidad, representados en los intereses de los niños, para precisamente conducirlos a la creación de sus propios conocimientos y de la optimización de sus competencias en un modelo cuyo objetivo es cohesionar la educación y la vida.